La alegoría. Un período histórico de importancia especial. Vidas típicas. Símbolos. Preguntas. 11. Géneros literarios. Los volúmenes de la biblioteca. La construcción del Pentateuco. La historia. Los libros proféticos. Los libros poéticos. Los libros sapienciales. Los libros apocalípticos. Los evangelios. Los hechos de los apóstoles. Las epístolas. El Apocalipsis. Preguntas. 12. Relaciones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Consideraciones generales. Lo permanente y lo transitorio. La misión de Israel. Las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo. Preguntas. Palabra final. Bibliografía selecta. Dedicatoria. Esta obra ha surgido de la labor de enseñanza bíblica que se lleva a cabo en tiempos difíciles en Barcelona, España, bajo el nombre de Cursos de Estudio Bíblico, y se dedica al noble ejército de hermanos estudiosos y activos de los países de habla española, quienes, sin la ayuda de estudios teológicos especializados, se afanan por apropiarse los tesoros de la revelación escrita y por cumplir el ministerio que han recibido del Señor. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. 2 a Timoteo 2:15. Prólogo a la tercera edición. De nuevo ofrecemos al público de habla hispana este pequeño manual de hermenéutica de Ernesto Trenchard, convencidos de que pese a varias obras más extensas que han aparecido desde 1972 sigue siendo tan útil o más en el día de hoy que cuando lo escribió el autor en 1957. Salvo algunas correcciones tipográficas de poca monta, las únicas modificaciones efectuadas obedecen a la inclusión del libro como asignatura del curso básico de discipulado del Centro de Formación Bíblica de Madrid, lo cual aconsejó la revisión y ampliación de la sección de preguntas al final de cada capítulo. También se ha actualizado la bibliografía. Los editores. Capítulo 1. Introducción. Se plantea el asunto. La palabra hermenéutica extraña un poco, pero es una etiqueta conveniente, derivada de la voz griega. Explicar un texto, para resumir las distintas consideraciones, principios y normas que nos ayudan a llegar a una interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras. Por la ayuda de tales normas podremos hacer una buena exégesis de cualquier pasaje bíblico. Esta voz también es una hermeneu, palabra griega que significa poner en claro un texto. Para darnos cuenta de la importancia de este estudio debiéramos considerar dos puntos de vista opuestos en cuanto a la comprensión del texto sagrado. Si hablamos de la hermenéutica, por ejemplo, a un hermano sencillo pero poco estudioso, nos responderá: ¿qué necesidad tengo yo de normas para entender la palabra de Dios? ¿No nos la dio Dios para que la entendiéramos? ¿No dice el apóstol Juan: la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe? 1 Jn. 2:27. ¿No dice el profeta Isaías que el camino es tan claro que hasta los insensatos no yerran? Is. 35:8. Desde luego, hay algo de verdad en lo que diría tal hermano, y la actitud es conocidísima, pero hay que saber distinguir la verdad del error que encierra su contestación. La interpretación de las citas bíblicas que da es un ejemplo de lo que pasa cuando se quiere entender textos con sentido individualista, sin tomar en cuenta ni el contexto ni el conjunto de las enseñanzas bíblicas. Es una bendita verdad que un alma sencilla que busca la voluntad del Señor por medio de la palabra la hallará. Hay innumerables casos de personas que se han convertido por la sencilla lectura de la palabra, sin enseñanza humana. También hemos conocido casos de hermanos que han llegado a una buena comprensión de las doctrinas fundamentales de las Escrituras por una constante meditación en la sola palabra cuando no han tenido a mano doctores que les orientasen. Ningún alma humilde y deseosa, pues, será defraudada si busca la voluntad de Dios para sí en la palabra, según el principio de Juan 7:17. De uno que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Ahora bien, es necesario considerar el reverso de la medalla, pues muchos son los creyentes que sacan ideas erróneas de las Escrituras, y las herejías suelen fundarse precisamente sobre determinados pasajes arrancados de su contexto, y subrayados sin relación con la perspectiva de las enseñanzas de la totalidad de la Biblia. Los propagadores de las terribles herejías de los testigos de Jehová se ufanan precisamente por su conocimiento superior de los escritos sagrados. Estos hechos han llevado a otros a una posición completamente contraria.
Es tan difícil interpretar las escrituras que solo los teólogos especializados pueden hacerlo. Los hermanos que se afirman en esta posición señalan las muchas cuestiones eruditas que conciernen al texto de la Biblia, su transmisión a nosotros, su traducción, etc., recordándonos que los eruditos han pasado toda su vida comentando el sentido de pasajes bíblicos y aún así no se ponen de acuerdo entre sí. ¿Qué ha de hacer el laico, pues? Solamente puede engañarse a sí mismo, desviándose por alguna senda particularista, resultado de su ignorancia de las cuestiones a tratar. Más abajo expondremos algunas de las dificultades que verdaderamente existen en cuanto a la interpretación de las escrituras. Pero hemos de hacer notar que la posición última que hemos señalado deja fuera de consideración el hecho de que Dios quiere hablar con sus hijos por medio de la palabra. Sin caer en el error de quien no acepta ayuda, estamos seguros de que puede cumplir su propósito, siempre que sus hijos, por su parte, se acerquen a las escrituras con deseos de saber su voluntad, y dispuestos a toda diligencia en la búsqueda de sus tesoros. Podemos concretar esta posición media de decir: el creyente diligente y espiritual puede llegar a interpretar correctamente las escrituras, pero ha de conocer las dificultades y estar dispuesto a emplear los medios que Dios le pone a su alcance. El hermano que piensa que no necesita ayuda debiera tomar en cuenta un hecho muy sencillo y evidente. Como no existe una lengua universal, Dios escogió el hebreo, con algo de arameo, para expresar lo que quería comunicar en la antigua dispensación, y el griego como medio para dar a conocer las verdades del nuevo pacto. Son lenguas antiguas y difíciles, de modo que personas que ya poseen la base de una buena cultura, conjuntamente con el don de idiomas, necesitan años de profundos estudios antes de dominar estas lenguas hasta el punto de poder verter su sentido exacto a las lenguas modernas que conocemos nosotros. Cada vez que un hermano sencillo lee un pasaje de la palabra en una versión castellana, debe parar con el fin de dar gracias a Dios por los esfuerzos de los hermanos eruditos que han hecho posible que él, sin conocer más que su lengua materna, pueda aprovechar el tesoro de la palabra divina. De igual forma, debemos muchísimo a quienes se han esforzado por aclarar el fondo histórico y literario de los libros de la Biblia, con el fin de que nosotros, en nuestro día y generación, podamos entender más exactamente su sentido. Para finalizar esta sección, notemos distintas actitudes de las cuales se ha valido el diablo para impedir que la palabra divina haga su debido efecto en el corazón, la mente, la vida y el servicio de los hombres. El modernista mutila la palabra, el tradicionalista añade a la palabra, el perezoso ignora la palabra y el ignorante tuerce la palabra. En una lección posterior notaremos los postulados del verdadero evangélico al estudiar la Biblia, tan distintos de los del modernista. Solamente diremos aquí que, de una forma o de otra, el modernista, o teólogo liberal, exalta la comprensión humana por encima del verbo escrito de Dios, escogiendo ciertas porciones que, según su criterio propio, contienen valores espirituales y religiosos, y calificando las demás como torpes balbuceos de niños que buscaban caminos parecidos a los de las demás religiones del mundo. Mutila la palabra, y aun en el caso de moderados, que aparentemente aceptan mucho de lo básico de la fe cristiana, la tendencia es funesta y peligrosa en extremo. El tradicionalista acepta, como dogma de la fe, que la Iglesia adelanta, que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Pero también tiene que hacer caso de la tradición oral, de los dichos de los padres apostólicos, de las decisiones de los concilios y de las declaraciones ex cátedra del Papa, en el caso de los católicos romanos. Entre tanta cosa añadida, hay mucho que contradice tanto la letra como el espíritu de la Biblia. En la inmensa y poderosa esfera del catolicismo romano, por ejemplo, la palabra es escondida bajo la paja de innumerables tradiciones, ritos y costumbres que niegan el valor de la palabra que teóricamente se acepta. El perezoso se halla en todas las congregaciones, pero abunda más allí donde se acepta la tesis de que la interpretación de la Biblia se ha de dejar para el teólogo especializado. Escucha un sermón de vez en cuando, pero no medita en su casa, de modo que su alma se halla en estado raquítico, faltándole alimento y vitaminas espirituales. El ignorante es el que se cree capaz de dar el sentido de cualquier texto por una luz interior, sin querer ser enseñado, interpretando a su antojo las preciosas promesas de la ayuda que el Espíritu dará al alma humilde y diligente. Sus frases predilectas son: "A mí me parece", o "el Señor me ha dicho". Pero de hecho no utiliza el texto más que para colgar en tal percha sus propios pensamientos, torciendo lamentablemente el verdadero sentido del pasaje tal como se dio por el siervo inspirado de Dios.
Las lecciones siguientes se dirigen a cristianos que aman la palabra, que se dan cuenta de su propia incapacidad frente a tanta riqueza divina, pero que, diligentemente y anhelantes, desean apreciar lo más exacta y profundamente posible las cosas reveladas que son para nosotros y para nuestros hijos. DT 29:29. Preguntas. 1. Dar una definición, lo más exacta posible, de los términos hermenéutica y exégesis, ¿por qué es tan importante el estudio de este tema? 2. Inténtese una explicación de la Juan 2:27 a la luz del contexto y de los pasajes siguientes. 2 a Timoteo 3:14-17. 2:15. La Timoteo 4:11-16. Efesios 4:10-16. Hechos 8:31. 18, 24, 28, especialmente el versículo 26, notando los medios que utiliza el Espíritu Santo para dar a conocer la verdad divina. Capítulo 2. Origen de las dificultades. Consideraciones generales. Si recibimos una larga carta de un amigo nuestro con quien vivíamos anteriormente, describiéndonos los incidentes de un viaje que realiza para visitar a unos parientes, que también son conocidos nuestros, no tendremos dificultad alguna en comprenderla toda, hasta las alusiones pasajeras, pues conocemos su estilo de escribir, estamos familiarizados con sus circunstancias y con las de sus parientes, y tenemos en común un fondo de recuerdos que compartimos como una herencia general. Si pasamos la carta sin comentario a otro amigo que acaba de llegar del Canadá, quien desconoce la persona del escritor, y no tiene la menor idea de quiénes sean sus parientes y sus familiares, no sacará más que una idea muy vaga de la sustancia de la carta, y ciertos párrafos y frases le serán un enigma. Esta sencilla ilustración servirá para subrayar un hecho evidente. Los escritos de un autor serán tanto más incomprensibles para nosotros cuanto más difieran de las nuestras su época y sus circunstancias, y la dificultad se aumentará si su manera de hablar y de expresarse nos es desconocida. Veremos ahora la aplicación de este principio al estudio de la Biblia. Reiteramos, sin embargo, que nadie debe asustarse por la consideración de las dificultades, porque detrás de los autores humanos se halla nuestro Dios, quien quiere revelarse a las almas deseosas de conocerle, y quien nos da la ayuda de su Espíritu en el difícil cometido. 1. Dios nos ha dado la Biblia en forma de una biblioteca de 66 libros, muy diversos entre sí. La Biblia es un libro en cuanto es la revelación cristiana que Dios ha dado de sí mismo, siendo a la vez la historia de la redención. Pero cada libro, o grupo de libros, tiene sus propias características, y necesita un estudio propio y especial, relacionado con el de todos los demás en vista de su origen divino y de su unidad espiritual. 2. Los libros surgen de las condiciones religiosas y espirituales de pueblos, hombres y mujeres, que vivían en aquella parte del mundo que ahora llamamos el Medio Oriente. No solo encontramos una gran diversidad en las condiciones espirituales de los miles de protagonistas, sino que todo el escenario es muy diferente de aquel que ofrece nuestra vida occidental. Del siglo XX. Es obvio que hemos de estudiar este fondo con mucho cuidado si queremos llegar a ver los incidentes y entender los escritos dentro de una buena perspectiva. 3. La antigüedad de los escritos. Moisés escribió sobre el año 1500 a.C., pero recogió sin duda antiguas crónicas de su pueblo redactadas en los tiempos patriarcales. Todo documento antiguo necesita estudios especiales, no solo a causa del lenguaje, que será ya lengua muerta solamente accesible a los eruditos en la materia, sino también por la lejanía de la época que se echa de ver en los conceptos e ideas. Existen en las bibliotecas facsímiles de la primera edición del Quijote, que se leían con facilidad por nuestros antepasados del siglo XVI, pero que cuesta un gran esfuerzo al lector medio de hoy en día. Aun si el libro se presenta con el tipo moderno de impresión, y con la ortografía de hoy, nos hallamos frente a muchos problemas si queremos comprender exactamente el significado, de modo que se publican comentarios sin fin sobre el célebre clásico castellano y el Quijote se redactó en nuestro idioma, a una distancia de solo 4 siglos. Si surgen dificultades después de un lapso de 400 años, ¿cuántas no serán aquellas que se presentan en escritos de otras tierras, de distinta civilización, después de un lapso de milenios? 4. Las escrituras se redactaron en los idiomas hebreo, arameo, siriaco, y griego. Hace algunos años habríamos dicho que todos estos idiomas ya eran muertos, porque ya no se hablaban. Tenemos que modificar este concepto ahora en vista del gran esfuerzo que van realizando israelitas para resucitar su antiguo idioma, el hebreo, adaptándolo a las exigencias de la vida moderna.
Por primera vez desde el cautiverio babilónico, siglo VI a.C., muchos judíos de Palestina conversan normalmente en hebreo, que es una de las señales de nuestro tiempo. Esto ha renovado su interés en los escritos sagrados del Antiguo Testamento, que les son mucho más accesibles que antes. Pero pocos son los gentiles, aparte de los escriturarios, que saben leer el hebreo, mucho menos hablarlo. Hay algunos capítulos de Daniel y de Esdras, documentos oficiales en su mayor parte, que se redactaron en arameo, el idioma de la Siria de entonces. El arameo, durante los siglos que precedieron a las conquistas de Alejandro Magno, se utilizaba como lengua franca en el Oriente Medio, llegando a ser la lengua normal de los judíos durante y después del destierro, y seguramente la que el mismo Señor aprendió de labios de su madre. Ha desaparecido como la lengua hablada. El griego del Nuevo Testamento es el griego helenístico, o el lengua común. Cuando Alejandro Magno llevó a cabo sus rápidas y victoriosas campañas militares por el oriente, derrumbando el poder de Persia, los griegos a sus órdenes llevaron consigo su hermoso idioma, que, en una koiné algo modificada y simplificada, fue aprendido por toda personalidad medianamente culta, o que se dedicaba al comercio, en los siglos que precedieron y siguieron el nacimiento del Salvador, tanto en el Oriente Medio como en las orillas del Mediterráneo. Los judíos de la dispersión entendían normalmente el griego, como también los más de los judíos en Palestina, de modo que los evangelistas y los apóstoles, bajo la guía del Espíritu, utilizaron el y, como notamos de paso en el primer capítulo, no podemos prescindir de los eruditos si queremos llegar lo más exactamente posible al sentido de los escritos según se dieron por los autores inspirados. Koiné 5. En la Biblia hallamos diferentes géneros literarios y modos de expresión. Al detallar las normas para la recta interpretación de las escrituras tendremos necesidad de volver a considerar los diferentes géneros literarios y las distintas expresiones lingüísticas que encontramos en las escrituras, y que han de tomarse en cuenta si queremos llegar al verdadero sentido de los pasajes. Basta que notemos aquí que la Biblia contiene libros históricos, secciones biográficas, libros de poesía, libros proféticos, libros de sabiduría, aspectos de la vida del Señor en los evangelios, epístolas apostólicas, género apocalíptico, etc. Obviamente las expresiones detalladas de un poema no han de leerse como si formasen parte de una narración histórica, y habremos de dar una atención muy especial tanto a las figuras literarias, metáforas, símiles, paradojas, etc., así como a las secciones llenas de simbolismo. Las parábolas, casi todas ellas forman parte de la enseñanza del maestro, son un género aparte, y si hemos de evitar interpretaciones erróneas y fantásticas, tendremos que prestar atención a ciertas normas de interpretación que son propias del caso. En este capítulo hemos querido echar un vistazo sobre el campo en amplias perspectivas, con el fin de darnos cuenta de la labor a realizar. El explorador, antes de emprender una jornada trabajosa y fatigosa a través de difíciles selvas, se alegraría de poder subir a lo alto de un cerro cercano desde donde pudiese observar el curso de ríos y arroyos, notando la posición de claros en la jungla, de subidas y bajadas, etc., sirviendo su observación como preciosa orientación para su viaje. Animado por la meta que tuviese delante, no retrocedería al notar los obstáculos, sino que tomaría las medidas precisas para vencerlos, aprovechando a la vez toda circunstancia favorable. Esperamos que el estudiante haya aprovechado este capítulo con igual espíritu e intención, al adentrarse en los fértiles campos de la revelación escrita. Preguntas. 1. ¿Cuáles son las principales dificultades con que se enfrenta el estudiante para poder comprender la Biblia? Capítulo 3. Postulados fundamentales. La necesidad de unas normas. La rama del saber más exacta que se conoce es la de las matemáticas, y gracias a estas, aplicadas a la física y otras disciplinas, el hombre ha logrado aumentar mucho su dominio sobre la naturaleza durante el último siglo y medio. Tan fundamentales son las matemáticas a las investigaciones científicas, que algunos creen que son una especie de ley que existe por sí sola. Eso es una equivocación, sin embargo, pues aún las matemáticas necesitan axiomas que forman la base de todo el sistema de razonamientos que luego se vaya elaborando. Que la recta es la distancia más corta entre dos puntos no se puede probar, sino que se supone. En la práctica no hay tal cosa como una línea absolutamente recta, ni un punto que no ocupe lugar, ni triángulo perfecto, etc. Pero el matemático ha de creer que pueda haberlas, y que los principios que él ilustra en un pedazo de papel tienen validez universal, o sea, que pueden aplicarse por igual a dimensiones muy pequeñas que al estudio de los astros.
Los materialistas se ríen de los cristianos porque, según ellos, suponen que hay un Dios, sin que lo puedan probar. Suponen que la Biblia es la palabra de Dios cuando es una literatura antigua como las demás. Esta mofa barata es ridícula, pues de hecho toda persona que piensa supone muchas cosas que no puede probar, y lo que luego cree que está probando se basa sobre estas suposiciones. La prueba absoluta no existe en la esfera del pensamiento humano. El cristiano tiene la humildad suficiente para no fiarse de su razón, que solo puede trabajar dentro de ciertos límites sobre la base de hechos inseguros, y prefiere esperar que Dios se revela a sí mismo. Hay varias consideraciones que son necesarias como base de nuestro estudio sobre la recta interpretación de la Biblia, y si no fuesen ciertas, no valdría la pena estudiarla. Por lo menos, no la estudiaríamos más que por la mera curiosidad de saber lo que hombres como nosotros han pensado sobre la religión en distintas épocas de la historia. El hecho de que el teólogo liberal, o modernista, no acepte los postulados que hemos de presentar, hace que su labor difiera mucho de la del estudiante ortodoxo, pues, no confesando el carácter especial y plenamente inspirado de la Biblia, ni estando dispuesto a comprender que hay un plan total que determina la estructura de las escrituras, se pone a examinar los estratos del pensamiento humano sobre Dios, el hombre, el pecado, la salvación, etc., que haya en estos escritos, sin relacionarlo todo al Dios que habla al hombre por la palabra. Por eso emplea frases como las siguientes. En los estratos primitivos de los evangelios las ideas sobre X son así. La contribución que hace Pablo al concepto de y es tal o cual cosa y siempre es el hombre religioso en esta o la otra época que razona sobre Dios, o recibe inspiraciones como las que podrían recibir Goethe o Shakespeare, siendo de más o menos valor según el criterio del erudito que las analiza. Claro está que tales eruditos pueden acertar y a veces han arrojado mucha luz sobre el fondo de las diversas épocas que abarcan las escrituras, pero esto dista mucho de lo que extrae y enseña el verdadero ministro de la palabra, quien escucha primero para proclamar luego que Dios ha hablado. Nosotros no hemos de acercarnos a las escrituras en busca de conceptos religiosos, sino para percibir la voz de Dios. Creemos en una doctrina de revelación real, fruto de una cristología que no puede admitir limitaciones en el Verbo encarnado, quien, si es cierto que es Dios Salvador, ha de ser también el Maestro perfecto. Así podremos tomar en cuenta todas las partes de las Escrituras, juntando toda su evidencia como base de nuestras doctrinas, y esperando oír palabra de Dios para nuestras almas en todo cuanto Él nos ha dado en la biblioteca divina. Postulado primero: creemos que hay un Dios y que quiere revelarse a los hombres. Hay ciertas demostraciones accesibles a la razón humana que señalan en la dirección de Dios, pero nosotros no vamos a enumerarlas. Empezamos con la idea de Dios, que es común a todas las razas de los hombres, y que solo se pierde, y la pérdida es más bien cuestión de palabras que no de profundas convicciones, cuando el hombre se desorienta en la niebla de sus propios orgullosos razonamientos. Hay un Dios. Algunos deístas admiten que hay un Dios, pero, según ellos, es tan impersonal en su remotísima perfección que no quiere revelarse al hombre. A nosotros no nos interesa una idea abstracta que lleve el nombre de Dios, sino que queremos contemplar al Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien se deleita en darse a conocer a sus criaturas. Aún más, parece ser que las Escrituras señalan una divina necesidad en el mismo ser de Dios que exige que Él se revele. Y si hay un Dios, y este Dios desea revelarse, la primera obligación del hombre es la de prestarse a recibir lo que Dios quiere darle, sintonizando los poderes receptores de su mente, su corazón y su voluntad, con la onda de revelación que procede del Eterno. Postulado segundo. Creemos que Cristo es el Verbo eterno encarnado, medio principal y consumación de esta autorrevelación de Dios. Aquí no podemos detenernos para examinar todas las consideraciones doctrinales y apologéticas que se relacionan con este postulado. Basta reafirmar que los documentos de los 4 evangelios son históricos no legendarios y que presentan una figura que descuella por encima de todas las demás de la historia, siendo imposible que ningún autor o autores la inventasen como una creación artística o literaria. Cristo mismo, aun siendo tan humilde en su persona humana, reclama para sí autoridad y atributos divinos y sus declaraciones en este sentido constituirían una blasfemia de uno que no fuera de hecho Dios manifestado en carne. Cristo se prueba a sí mismo, pues es imposible explicarle, y hemos de aceptar lo que él mismo declara de sí mismo, y lo que los apóstoles, como testigos fieles, vieron y comprobaron en él. Dios nos habla de forma suprema por el Hijo 1:1. Postulado tercero. Instruidos por Cristo, creemos que toda la Biblia es la palabra escrita de Dios, y plenamente inspirada en todas sus partes.
No hay manera de separar el verbo encarnado de la palabra escrita. La palabra del Antiguo Testamento estaba siempre en el corazón y en la boca del Maestro, quien hallaba en ella su alimento, sus armas de defensa, sus credenciales como Mesías, y la base para sus propias enseñanzas. Hace referencia a todas las grandes secciones del Libro Santo, y a muchos de sus libros. Antes de marcharse a esta tierra, indicó que el Espíritu Santo, por el testimonio de los apóstoles, había de completar la revelación escrita, y vemos el cumplimiento de su propósito en el contenido del Nuevo Testamento. La importancia de este postulado en relación con la interpretación de la Biblia es inmensa, pues determina que no hemos de acercarnos a ella como si fuera una colección de libros sagrados y religiosos donde podemos aprender algo bueno, escogiendo esto y rechazando aquello, que nos podría ser de provecho espiritual, ni tampoco para hallar en la Biblia la revelación de Dios, por el mismo proceso sobre un plano superior de escoger lo que nos parece digno de ser revelación, y de rechazar aquello que consideramos como mero marco humano. Reconocemos que hay partes de la Biblia de más inmediata aplicación a nuestras necesidades que otras, y que algunas tratan de asuntos más comunes, y otras de temas más sublimes. Pero aun viendo esto, estudiaremos toda la Biblia creyendo que en sí la palabra de Dios, siendo todas las partes igualmente necesarias para la revelación en su totalidad. Muchas de nuestras interpretaciones dependerán de nuestra convicción de que la Biblia es la palabra de Dios y no solo lo que contiene la palabra de Dios. Postulado cuarto. Creemos que toda la Biblia es la revelación que Dios da de sí mismo, y que su tema es el desarrollo y consumación del plan de la redención. Es este postulado, juntamente con el anterior, el que garantiza la unidad de las Escrituras, y subraya, como veremos más adelante, que cada porción de la palabra escrita ha de estudiarse a la luz de la totalidad de las Escrituras. Por encima de todas las diferencias y aparentes contradicciones, hemos de ver un plan y reconocer una verdad en la Biblia. Al pensar en los diferentes géneros literarios tendremos que tener en cuenta que están escritos a lo divino. Por ejemplo, no hallamos la historia como tal en los libros históricos, sino historia en la perspectiva del plan de la redención. Postulado quinto. Cristo es el centro de la palabra escrita de Dios, y las interrelaciones del Antiguo y el Nuevo Testamento han de determinarse por referencia a su persona. Al hablar con los dos caminantes que se dirigían a Emaús, el Señor les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y estando con los 11 más tarde dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras. LC 24, 27, 44, 45. Ya hemos visto la manera en que Cristo identificaba su propia autoridad con la del Antiguo Testamento, y lo que notamos aquí por añadidura es que Él es la clave para la comprensión de las Escrituras. En todas sus partes los escritos antiguos hablan de Él y en Él tienen su razón de ser. Naturalmente es mucho más fácil aún ver cómo Él es el tema único del Nuevo Testamento. No es fácil siempre apreciar exactamente las interrelaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero podemos estar seguros de que ninguno de los problemas que éstas encierran hallará su solución si no la buscamos en Cristo. Postulado sexto. Hay una revelación progresiva en el Antiguo Testamento que no obsta para que sea la palabra de Dios en todas sus partes. La luz de las Escrituras puede compararse con la de la aurora, pues no pasamos enseguida de la oscuridad de la noche al brillo del mediodía. La intensidad de la luz va lentamente en aumento hasta salir el sol en la plenitud de su fuerza y claridad. Pero el primer rayo de luz matutina es tan luz solar como los abrasadores rayos del mediodía. Este postulado tiene que tomarse en cuenta al procurar descifrar el significado de algunos detalles de las vidas de los patriarcas y héroes del Antiguo Testamento, pues no podemos esperar que estos se porten como cristianos que han visto la cruz y en quienes habita el Espíritu Santo, sino considerar cómo reaccionan frente a la luz que Dios va dándoles en medio de las densas tinieblas circundantes. En el caso muy comentado de Jacob, por ejemplo, lo más significativo de su vida no son los métodos de dudosa moralidad que empleara para conseguir la primogenitura y la bendición en la primera etapa de su carrera, métodos reprensibles, pero normales en su medio ambiente, sino su aprecio de la promesa dada a Abraham, su abuelo, por la que Dios había de traer la salvación al mundo. Supo reaccionar con agrado y sumisión a la luz del rayo de esperanza divina que había caído sobre su linaje, y por eso llegó a ser Israel, dando su nombre a todo el pueblo escogido.
Esaú podía ser más simpático y noble, pero era carnal, sin una partícula de interés frente a la misión celestial de su familia, y por ende no pasaba de ser raíz de amargura, padre de la raza enemiga de Edom. Postulado séptimo. Creemos que el Espíritu Santo, que mora en los creyentes, aclara el sentido de la palabra, siempre que el estudiante se acerque a ellas con humildad y la examine con diligencia. De este punto ya hemos hablado, pero es importante que conste aquí como postulado fundamental de la hermenéutica, puesto que es consideración básica que lo que Dios ha dado por su Espíritu ha de discernirse también por el auxilio del mismo Espíritu. Postulado octavo. Creemos que todo intento de estudiar las Escrituras sin una finalidad devocional o práctica, tiende a desvirtuarlas, ya que no serán para satisfacer nuestra curiosidad o para el desarrollo de nuestra inteligencia, sino para nutrir nuestro espíritu y llevarnos a Dios. Se ha manifestado ya que la inteligencia, un don de Dios, es necesaria para la debida interpretación de la Biblia. Pero este postulado hace constar que la función intelectual no ha de divorciarse jamás de la adoración, ni de la sumisión a la voluntad divina, ni de nuestro deseo de servir eficazmente a quien nos compró con su preciosa sangre. Pobre estudiante el que solo ve en la Biblia un libro más de